Hola, especial saludo. Vamos a emprender nuestra tercera charla de el módulo de hermenéutica jurídica. Espero que sea del agrado y que nos termine de ir afianzando conceptos y nos permita irnos introduciendo en lo que nos hemos propuesto en este curso de hermenéutica jurídica. Partimos entonces de algunas afirmaciones que hemos ido estructurando y es respecto al derecho. En última instancia, cuando hablamos de hermenéutica jurídica, estamos hablando de derecho y estamos hablando de la correcta interpretación del derecho. En ese entendido, ya hemos afirmado hace rato, primero, que el derecho per se no es justo ni injusto, sino que está inspirado en un ideal de justicia. Segundo, que el derecho regula conductas humanas entre sujetos y ello también es determinante. Y que la norma como se concibe es general, impersonal y abstracta. Entonces no está hecha para alguien en específico, sino que está hecha para todas aquellas personas que conviven bajo unas condiciones, bajo unas circunstancias y bajo unos parámetros determinados. También habíamos dejado claro ya un concepto respecto del Estado. Dijimos que en última instancia el Estado era una organización jurídico-política. Y también dijimos que hay algunos elementos que eran de la esencia del Estado. Y dentro de esos elementos que hablamos como de la esencia del Estado, hablamos de un orden jurídico. Y ese orden jurídico precisamente nos dice que en el caso de Colombia eh, es un Estado social de derecho. En ese Estado social de derecho, necesariamente distinto al Estado de Derecho, pero no deja de ser de derecho. Y ya habíamos establecido que había una primacía de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, incluso en ocasiones por encima de la norma misma, siempre que el operador jurídico va a aplicar la norma, debe consultar esos derechos fundamentales inherentes a la persona humana. Eh, Sigue siendo un Estado de corte liberal donde se garantizan esos derechos y libertades individuales. Pero, insisto, más que la ley fría, el operador jurídico debe mirar los derechos fundamentales inherentes a la persona humana. En el Estado de Derecho era muy común escuchar el aforismo: dura es la ley, pero es la ley. En el Estado social de derecho no es tan fría la ley y debe entonces el operador jurídico interpretar y revisar la norma de cara a los principios fundamentales inherentes a la persona humana. Eh, Igualmente, hay que expresarlo. Ese orden jurídico tiene que estar contenido en alguna parte. ¿Dónde está contenido ese orden jurídico? En la Constitución Política de Colombia. Ya habíamos expresado el por qué definíamos que en Colombia teníamos una constitución política, que además no es un invento, está claro, Constitución Política de Colombia. Y esa constitución es política porque consagra y establece y regula tanto las relaciones al interior del Estado, o sea, todos los que habitan el territorio nacional se deben someter a esta constitución. Hoy lo hemos vivido con una mayor intensidad con las normas que han estado saliendo a flote producto de la situación que hoy vive el país. Vemos como todos los que estén en el territorio nacional, sean extranjeros, sean colombianos, deben acatar y respetar lo que ha establecido
esta Constitución. Entonces, ahí está establecido el orden jurídico. Hay un concepto que ya llamamos legitimidad, que se deriva del buen recibo que los ciudadanos acepten o cómo interpretan la norma. Y esa legitimidad la podemos verificar, por ejemplo, de los gobernantes cuando son elegidos. Cuando el gobernante es elegido con una amplia mayoría en las elecciones, decimos que ese gobernante está muy legitimado. Pero cuando, incluso por decir cualquier cosa, ahorita que hubo elecciones de alcaldes, hubo municipios donde hubo 7 candidatos a alcaldías, el que más votos sacó, digamos, sacó el 30%, pero quedó de alcalde el 30% de los votos, mientras que entre los otros se dividieron el 70%. Entonces dicen los que conocen del tema que ese gobernante no entró tan legítimo. En el tiempo el gobernante puede afianzar ese concepto de legitimidad o puede desdecir de él. La Constitución política goza de ese concepto de legitimidad. ¿Y por qué? Porque los colombianos hoy aceptamos esa Constitución como propia, y lo vamos a ver más adelante, pero hoy hay que partir de que mientras los ciudadanos aceptemos, acatemos y respetemos esa Constitución, ella gozará entonces de absoluta legitimidad. Esa Constitución política define todo lo que tiene que ver con cómo nos movemos al interior del Estado colombiano. Entonces define a Colombia, la define como una república unitaria, independiente, con autonomía de los poderes. Dice que es un régimen presidencialista fuerte, donde el presidente de la república encarna primera autoridad política, primera autoridad administrativa, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante supremo de las fuerzas militares. Entonces allí hay una gran concentración de poder en esa figura del presidente, y por eso vimos cómo, por ejemplo, el anterior presidente pudo suscribir unos acuerdos de paz, aun cuando un número bien importante de colombianos no estaba muy de acuerdo con esa decisión, pero en última instancia el presidente en ese poder omnímodo, y también amparado, yo diría, en un artículo de la Constitución que habla del derecho a la paz, creo, si mal no estoy, el 2122, que dice que todos tenemos derecho a la paz. Entonces uno pensaría que incluso el presidente, eso será un tema de discusión más adelante entre nosotros, si el presidente tenía o no la obligación o el deber o la necesidad de haber llamado a esa consulta popular que hizo, donde las cifras no fueron las que se esperaba, y ganó el no sobre el sí frente a lo que se le consultó al pueblo en ese referendo. Entonces, define también la Constitución o establece ese modelo de Estado, ya lo enunciamos, determina a lo que es vital y fundamental para lo que pretendemos en el curso, y es unos principios fundamentales. Y esos principios fundamentales están establecidos precisamente en los artículos del 1 al 10. Entonces, siempre que nosotros querramos interpretar cualquiera de las normas que están contenidas en todo el desarrollo constitucional, deberemos consultar esos principios fundamentales, pero es vital tener absolutamente claro lo que dice el artículo 4 a la hora de revisar cualquier norma, que dice supremacía normativa de la Constitución. La Constitución es norma de normas, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer las autoridades. En la próxima charla entonces avanzaremos un poco en el análisis de esos principios constitucionales, y seguiremos adentrándonos en la forma como técnicamente debemos interpretar cada una de las normas.
Pásenla bien y espero que sea de provecho esta charla.